Oramos. Señor y Padre, gracias, Padre, porque podemos una vez más juntarnos para alabar y bendecir tu nombre y para aprender un poquito de tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para que podamos recibir todo lo que vos tengas para darnos en este día. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y ese hermoso niño o niña, no sé, ¿quién es? Ahí es Joseph. Joseph. Qué Sí. lindo verte. Bueno, Joseph, bienvenido también al curso. Bueno, gente, hoy vamos a hablar del bautismo cristiano. Un poquito, la idea es, tengo un videíto para darles, pero se lo voy a dar al final, para que vean cómo es en distintos lugares. Y, a ver, hay dos mandatos en la Biblia que nos dejó Jesús. Él dijo que cuando la gente acepte a Cristo había que bautizarla, y también dijo que cuando nos reunamos celebremos la Cena del Señor. O sea, hoy no vamos a hablar de la Cena del Señor, lo dejamos para otro día, pero vamos a hablar de esa orden que fue el bautismo. Y a mí me gustaría comenzar leyendo un capítulo completo de la Biblia, Libro de los Hechos, capítulo 8. La guía de estudio que yo les pasé, para los que se quieran bautizar, los que decidan, después de escuchar todas las pálidas que yo les voy a tirar hoy, no, lo digo con alegría. Los que decidan bautizarse, ese es el examen, este es el examen que van a tener que completar antes de bautizarse. Así que presten atención, porque todo lo que dice ahí yo se los voy a preguntar después, antes de bautizarlo. Porque queremos que no se bautice cualquiera, sino que se bauticen los que realmente entienden lo que es el bautismo y han creído en Jesucristo. Bueno, vamos al 8 de Hechos. Lo voy a leer muy rápidamente. Dice, Saulo consentía en su muerte. Está hablando del capítulo anterior. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. Bueno, o sea, empieza este capítulo 8 hablando de la muerte de Esteban, que fue el primer mártir que figura en el Nuevo Testamento. Y cómo ese Saulo, que después se convierte en Pablo, estaba de acuerdo. Muy bien. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Si tienen una Biblia por ahí, busquen el capítulo 8 de Hechos, y así me van siguiendo. Entonces Felipe, este es un personaje, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién era este Felipe? Era uno de los diáconos que habían sido elegidos, llenos del Espíritu Santo, para servir a las mesas. O sea, tenía una función. Era una persona llena del Espíritu Santo que predicaba el Evangelio. Dice, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, no solo predicaba, la gente se convertía, sino que había señales. Muy bien. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. O sea, eso es liberación. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, esto es sanidad,
así que había gran gozo en aquella ciudad. Este hombre, perdón, este hombre, Felipe, era un predicador del Evangelio. Y dice ahí que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, como hay en tantas ciudades, ¿no?, de nosotros hoy día, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjense cómo los brujos, los hechiceros, los macumberos, los quimbanda, nos hacen creer o quieren hacerle creer a la gente que es de Dios el poder de ellos. Y es mentira, es un poder mentiroso. Pero la gente le estaba atenta porque sus artes mágicas la habían engañado por mucho tiempo. Pero... Buenos días a todos, pastor, buen día. Buen día, Edith, buen día. Estamos leyendo el capítulo 8 de Hechos. Y entonces en el versículo 12 hay un pero. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hacía la gente? Hola, alguien que me... Estoy solo, nadie me contesta. Habilítense los micrófonos y cuéntenme. Buenos días, hermano. Que Dios le bendiga. Buen día, Fortunata. Pastor, disculpe, capítulo 2 de Hechos, dijo. Hechos, capítulo 8, versículo 12. 8, se bautizaban, pastor. Hechos 8, 12. Bueno, yo leo de vuelta. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, dice evangelio del reino. Del reino es el evangelio completo, como leímos antes. Evangelio con conversiones, con sanidad, con liberación, con sanidad. Evangelio del reino. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué dice que hacían la gente? Se bautizaban, pastor. Se bautizaban. Y también creyó Simón, o sea, el brujo. El brujo también creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba asombrado. Fíjense que muchas veces vienen brujos a la iglesia, vienen gente que no era de Dios, y bueno, y están ahí con nosotros, pero ahora se van a dar cuenta que había un espíritu diferente en esta persona. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Bien, recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Acá está muy clarito en estos últimos dos versículos que hay dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu. ¿Qué quiere decir bautismo del Espíritu? Cuando yo escucho la palabra de Dios y creo en Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, yo soy bautizado en el Espíritu. Y cuando yo me sumerjo en el agua y entonces salgo del agua, soy bautizado en agua, soy bautizado en la iglesia local. ¿Se dan cuenta? Una cosa es el Espíritu, que es universal. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y otra cosa es el bautismo en agua, que me habilita como miembro de una iglesia local. ¿Está claro? Amén. Muy bien. Entonces,
ahí reciben el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando Simón vio que por la imposición de mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Él estaba acostumbrado, como todos los brujos y hechiceros, a sacarle plata a la gente. En muchos lugares se hace esto, falsas religiones, y le sacan plata a la gente y los engañan con cosas malas. Y entonces acá miren, Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Lo pescó de lejos, se dio cuenta que estaba mal esta persona, ¿no? Respondiendo entonces Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, se arrepintió, por lo menos pidió perdón, ¿no? Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hasta acá esto es como una introducción al tema de bautismo. Mandarlo algo. Algo que pasó allí. Hubo un brujo que se convirtió, fíjense que hubo un muerto ya a Esteban ya lo mataron, el primero de los discípulos, por predicar el Evangelio, y entonces ahora viene una cosa distinta, que nos va a ayudar, todo esto nos va a ayudar. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Primera cosa importante, disposición. Cuando el Señor nos da una palabra, hay que estar dispuestos a obedecer. Ayer estuve en un culto que tenemos aquí en Buenos Aires y una hermana dio un testimonio, dijo que ella, una hermana nuevita en la fe, hacía poco que se había convertido. Y ella dice que estaba en la casa de una amiga esperando para cenar y sentía una sensación como que Dios le estaba diciendo, andate a tu casa, andate a tu casa. Y bueno, por más que la amiga le insistió que se quedara, que ya estaba la cena lista, ella se fue a su casa. Cuando llega a la casa descubre que había un artefacto eléctrico que había quedado encendido y que era un peligro para la casa, pero gracias a que ella llegó a tiempo, no se explotó, no se prendió fuego, y ella pudo salvar a su casa y a su familia. Pero ella cuenta que al día siguiente se entera que una vecina con un artefacto idéntico al de ella, se le prendió fuego la casa y se quemó todo. Entonces, ¿qué es lo que, esto lo testificaron anoche justamente? ¿Qué es lo que sacamos en conclusión? Dios le había dado una palabra, le dijo, andate a tu casa. Y ella fue y obedeció, no le importó la cena, no le importó la amiga, ella sintió en su corazón que Dios le estaba dando una orden. Y a pesar de que no tiene conocimiento ni de palabra profética ni de nada, ella se fue, obedeció esa orden y se fue a su casa y entonces allí descubre que Dios la estaba protegiendo porque la casa de la otra persona que no tenía a Cristo se incendió exactamente igual como ella tenía el problema en su casa y la de ella fue protegida por el Señor. Miren qué interesante y qué importante es la disposición de obedecer al Señor. Segundo,
se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Bueno, este hombre era un funcionario, era como si fuera un ministro de Economía hoy. Venía el ministro de Economía andando en un carro. Ahora, si se dan cuenta, Felipe estaba en una ciudad con un éxito terrible, porque estaba siendo diácono, distribuyendo alimentos a la gente necesitada, predicando el evangelio, sanando, liberando, haciendo una obra cristiana excelente. Sin embargo, Dios le dice, andate al desierto, y él obedece y se va al desierto, por sus propios medios. Se fue caminando porque no había otra cosa. Y este hombre que se le cruza ahí en el camino, venía sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. Isaías es un libro del Viejo Testamento. Así que este hombre, que no era del pueblo judío, venía leyendo un pedacito de la Biblia. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y juntate al carro. Segunda observación. La primera disposición, la segunda guía. Dios lo está guiando, Dios le está mostrando claramente lo que tiene que hacer. Acudiendo Felipe, dice el verso 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, ¿cómo voy a entender si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, este hombre tenía sed de la palabra de Dios. Hermanos, si usted tiene sed de la palabra de Dios, si usted quiere no solamente aceptar a Cristo, sino obedecerle, cumplir todos los mandatos que Jesús quiere, bueno, este es el lugar adecuado. Hoy estamos hablando de ese tema. Hay que tener sed de la palabra. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se suba al carro, ya lo había leído, y el pasaje de la escritura que leían era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿El profeta, de sí mismo o de algún otro? O sea, agarraron un pedacito del Viejo Testamento, el libro de Isaías del Viejo Testamento, y dice 35, entonces Felipe, ¿por qué dice entonces? Porque fue cuando esta persona mostró sed del Evangelio. Esta persona mostró que quería, que necesitaba, y entonces Felipe ahí, ante la sed, dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Primera cosa, para poder bautizarse hay que tener sed, no sed de agua, sino sed de palabra de Dios, sed de Dios. Tenemos que tener sed de Dios. Tenemos que estar deseando tener más de Dios. La primera cosa. Segunda cosa, ¿qué es lo que le anunció? El Evangelio de Jesús. Es necesario, imprescindible, que la persona que quiera bautizarse crea en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor de su vida, el dueño, el Salvador, el dueño, el Señor. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. La tercera cosa es, ya escuchaste la palabra, ya aceptaste a Cristo, ya fuiste bautizado en el Espíritu cuando aceptaste a Cristo. Ahora
hay agua y hay que bautizarse por agua. Entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la clave. ¿Cuál es el requisito para bautizarse? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo pagó el precio por mis pecados y los tuyos. Jesucristo vino a esta tierra no a hacer milagros, ni a sanar enfermos, ni a resucitar muertos, por más que lo hizo porque era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Él vino para morir en la cruz y pagar el precio por mis pecados y los tuyos. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué está queriendo decir esto? Bajaron, descendieron al agua, que el bautismo no es por aspersión, no es echarle un chorrito de agua en la cabeza. El bautismo es por inmersión, hay que meterse adentro del agua, sea una piletita, sea en el río, en una laguna, donde sea. Miren, la gente se ha bautizado en los lugares más insólitos, pero siempre por inmersión, salvo que hubiera algún impedimento de salud de la persona que no le permita meterse en el agua. Pero si no, es siempre por inmersión. Cuando subieron del agua, el Señor llamó a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando Dios le da la orden a Felipe de que vaya al desierto, Felipe tiene que ir por sus propios medios. Tiene que, no sé si habrá buscado un caballo, un burro, un carro, o se fue caminando, no sé, pero tuvo que ir al desierto. En cambio, cuando cumplió el propósito de Dios, dice que el Espíritu de Dios lo tomó y se lo llevó a otra ciudad. O sea, el Espíritu Santo lo trasladó a otro lugar. ¿Se dan cuenta? Eso es algo sobrenatural. Bueno, hasta aquí el capítulo 8 de la Biblia. El bautismo cristiano. Según los escritores neotestamentarios, tenemos dos ordenanzas o actos sacros en la iglesia cristiana que son el bautismo y la cena del Señor. Son instituidos en los evangelios celebrados por las iglesias del libro de los Hechos y explicados en las epístolas. Vamos a considerar su valor, significado e importancia que les da la Biblia. Según Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, del 15 al 16. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? A ver, alguien que haya hecho ya esto, que lo haya resuelto. Me imagino que todos, ¿no? Porque si recibieron la guía de estudio, ya la tienen que haber llenado. Sí, pastor. Ever lo hizo. A ver, ¿quién lo hizo? Ever, pastor. No la hicieron, me engañaron. Sí, pastor. Miren que los que se quieren bautizar van a tener que hacerla, ¿eh? Ever. Bueno, dice acá, ¿cuál fue el mandato de Jesús? ¿Hacer qué? Pastor, Ever lo llenó. Juan, te bueno, estoy diciendo que Ever lo completó. Lo quiere leer. Ever, querido, contestá entonces la primera, dale. ¿Hacer qué? Hacer discípulos a todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Muy bien, perfecto. Así que bueno, tomen nota, anótense en la hojita si es que la tienen ahí a mano, y si no, después se la van a tener que ingeniar para ir a la Biblia a buscar. Muy bien.
hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos. O sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma como bautizamos. Y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso son palabras de Jesús. Jesús dio esa orden y dijo que teníamos que enseñar y que teníamos que bautizar. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la fórmula de bautismo que usamos. Muy bien. Fue puesto en práctica por la iglesia primitiva desde el día de Pentecostés en adelante. Hechos 2:38, Hechos 8:12 y Hechos 8:35. Entonces Felipe, esto lo leímos recién, a ver si a alguno se le ocurre. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura. Bien, le anunció el Evangelio de Jesús. Muy bien, muy bien. O sea, empezamos desde esa Isaías 53, que dice exactamente lo que habíamos leído recién, ¿no? Y empezando desde ahí, le predicó el Evangelio de Jesús. Fíjense que el Viejo Testamento, Isaías es del Viejo Testamento, tiene una relación total con el Nuevo Testamento. Si bien Jesús aparece en el Nuevo Testamento, desde la eternidad Jesús existe porque es Dios. Entonces, cuando Isaías 53 menciona, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús también. Bueno, seguimos. También Hechos 8:36 lo acabamos de leer. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea Bautizado. Bautizado? Bien, bien, muy bien. Veo que hay algunos que están despiertitos, me gusta. Bueno, sigue el 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, dice. Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. Creo. Esto es importantísimo, porque es la clave para bautizar. En el momento de bautizar a la persona, nosotros le preguntamos, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador? Sí, creo. Por la declaración de tu fe yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esta es la clave. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua. Felipe y el eunuque y le bautizó. O sea, ¿puede un bebé ser bautizado? No, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene la... No tiene decisión sobre su propia vida todavía. Claro, no tiene conocimiento. No puede decir yo creo. No puede. Y aparte, el bautismo es por inmersión. ¿Darle un chorrito de agua en la cabeza o por sumergirse totalmente? Sumergirse totalmente. Claro. Inmersión. La palabra bautizo, bautizo creo que es en latín, significa sumergir. Es la palabra que se usa para teñir una tela. Si usted tiñe una tela, tiene que poner la tintura en un líquido y sumergirla totalmente para que se tiña. O sea, esa misma expresión es la que se usa para bautizar, sumergir. Introducir en, quiere decir también. Cuando yo me bautizo en el Espíritu, estoy siendo introducido en el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo universal. Cuando yo me bautizo con agua, estoy introduciéndome en una iglesia local. O sea, ahí tenemos las dos. Bautismo del Espíritu y bautismo de agua. Muy bien. A ver, ¿por dónde seguimos? Pregunta, ¿cuál es la condición para ser bautizado según este pasaje? Creer. Creer.
Creer en Jesús, muy bien. No creer ni en la Virgen María, ni en, qué sé yo, ni en el Gauchito Gil, ni en San La Muerte, ni en nada raro. Creer en Jesús, creer en Jesucristo que pagó por nosotros en la cruz. Muy bien. Cuando te bautizaron siendo un bebé, ¿creíste? No, fue imposición de los padres. No pueden creer todavía los bebés porque no tienen razonamiento. Muy bien dicho, muy bien dicho. Pero la mayoría de nosotros, como venimos de la Iglesia Católica, nos bautizaron. Entonces, creímos A mí me bautizaron bebé. ¿Cómo? A mí me bautizaron de bebé en la Iglesia Católica, yo ni sabía. Bueno, eso A justamente... ti te ahogaron. Claro. Te bautizaron en la Iglesia Católica. Entonces, pregunta. Si no creíste, ¿estás bautizada? No. 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 Necesitas bautizarte porque no creíste. Ahora, ¿qué hizo el apóstol Pablo inmediatamente después de convertirse? 9:18. No sé si alguien lo tiene por ahí a mano o si lo estaba en la respuesta. Dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue Bautizado. Fue bautizado. ¿Se acuerdan que ese Pablo lo mencionaban como Saulo y había estado de acuerdo con la muerte de Esteban? O sea, él venía a la ciudad de Damasco a perseguir a los cristianos. Ya algún día vamos a hablar de él en particular. Él venía a perseguir a los cristianos y no le importó matar a un cristiano, si bien él no participó de la matanza, pero él estaba allí cuidándole la ropa a los que estaban apedreándolo a Esteban. Y ahora el Señor le pega una sacudida, lo tira del caballo, lo deja ciego, y entonces tiene que ir a pasarse unos días en un retiro forzoso, y ahí a pensar, a meditar lo que estaba haciendo. Hasta que Dios manda a una persona que se llama Ananías, que le impone las manos, y entonces en ese momento él recibe a Cristo, se le caen como escama de los ojos, recibe la vista y levantándose fue bautizado. O sea, lo primero que hizo fue bautizarse, y bautizarse por agua, porque no había otra cosa. Pregunto. Pastor. Sí. El bautismo es un acto de conciencia y una toma de decisión madura, porque si no si uno se bautiza llevado por la emoción, porque todos lo hacen, también es un acto involuntario. En realidad el bautismo es un acto de decisión, de obediencia, pero con un razonamiento de conciencia. Muy bien, sí señora, es así. Ahora, pregunta, ¿el bautismo me salva? No, porque la salvación es por gracia. Bueno, acá dice eso. No, la salvación depende de creer o no creer. Sin embargo, vamos a ir al pasaje, ahora lo vemos. La salvación es por Cristo y no por el bautismo. Por Cristo y no por el bautismo. A ver, un segundito, a ver si lo tengo aquí a mano, porque no me acuerdo la cita que les quiero hacer. Acá está. Marcos 16:15 dice, que está mencionado ahí. 16. Marcos 16:15, a ver si alguien lo tiene, me lo lee. Sí, yo lo leo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, hay un mandato, hay que creer y hay que bautizarse, pero la condenación no dice que es por no bautizarse, la condenación es por no creer.
Y entonces, ¿para qué me tengo que bautizar? Para obedecer. Si una persona no se bautiza después de conocer esto que estamos hablando, está en rebeldía. Y los rebeldes no heredarán el reino de los cielos, ¿no? O puede ser un acto de no entendimiento, porque no cree. O sea, si no se bautiza, no toma un paso de, No, de obediencia porque no entiende. Por eso estoy hablando de alguien que entendió, que que entendió, sí. Escuchó, entendió, pero no se bautiza. Hay muchos en la iglesia que dicen, ay, yo no me bautizo porque no lo siento. ¿Por qué no lo siento? No tenés que sentir nada. Tenés que obedecer, no sentir. ¿Sí? Bueno, seguimos. La salvación es por Cristo y no por el bautismo. Yo miren que voy saltando algunas citas porque son muchas y si no vamos a estar acá hasta el día de mañana. Pero ténganlas en cuenta. Acá habla de Hechos 10:47, 16, 14 y 15. En fin, hay un montón de versículos. Cuando los apóstoles proclamaban el Evangelio, siempre demandaban una decisión que terminaba en bautismo. En bautismo. Pregunta, ¿quiénes deben bautizarse? El Nuevo Testamento enseña, un momentito que voy a hacer la pregunta. El Nuevo Testamento enseña repetidas veces que deben bautizarse solo aquellas personas que han creído y que confiesan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Señor, Salvador y Redentor. ¿Qué es primero, Salvador o Señor? Salvador. Señor. Salvador. No, Señor. lo primero es Señor. Cuando yo conozco a Jesucristo como Señor, como dueño de mi vida, entonces Él me salva. ¿Entiende? O sea, es mucho más importante reconocer a Jesús como Señor que como Salvador. Porque cuando yo lo reconozco como mi Señor, mi dueño, mi amo, el que gobierna mi vida, yo me decido obedecerlo, entonces Él me salva y me redime. ¿Sí? O sea, Salvador y Redentor son consecuencia del señorío. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Amén. Sí. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Este Hechos 2:37 fue el primer discurso de Pedro y ahí estaba la gente escuchando que a ese Jesús, a quienes ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. O sea, Señor es dueño, es amo, y Cristo es enviado, Mesías. El Mesías que ellos estaban esperando es el que ellos habían crucificado. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, versículo 38. A ver, alguien que me lea el versículo 38. Hechos 2:38. Acá Pablo va a leer, pastor. Dale, Pablito. Hechos 2:38. Mandó a... Hechos 2:38. 2:38. ¿Sí? Sí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Arrepiéntanse y bautícense. Bautícense, cada uno, no todos juntos, cada uno, uno por uno, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero dijimos que la salvación no tiene que ver con el bautismo, no tiene que ver. No es requisito de ser bautizado para ser salvo. Y les doy un ejemplo que siempre doy, ¿no? El del ladrón de la cruz. El ladrón que estaba siendo crucificado junto a Jesús, ¿no se bautizó? No. Ese hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
O sea, Porque creyó y Jesús lo salvó. Se lo llevó con él al reino. Así que, versículo 2:41 de Hechos. Si tenés ahí abierto, Pablo, ¿dejaste abierta la Biblia en el 38? Sí. Sí. Decime el 41, por favor. Poquito después. Hechos 2:41. Sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se imaginan qué lío deben haber hecho? Sí. 3.000 personas tienen que haber ido al río y haberse bautizado todos juntos. Y dice que dentro de unos días más se bautizaron 5.000. Primero fue 3.000 y después 5.000. Esa fue la primera iglesia. Ahí nació la iglesia. En realidad nace cuando llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero ahí se viene la iglesia local, ahí se desparrama el mensaje por toda la gente, se convierte en 3.000, se bautizan 3.000, después 5.000, se bautizan los 5.000 y a partir de ahí la iglesia empieza a crecer y a evolucionar. ¡Wow! Miren si en Perú pasa algo así cuando vayamos allá y nos bauticemos. ¡Ay, Dios! Yo sueño con Perú ya, ¿eh? Amén. Esto nos indica que es requisito para ser bautizados el haber oído, entendido y aceptado el mensaje de salvación. Eso es lo primero. En Hechos 8 se nos describe el ministerio del evangelista Felipe en la ciudad de Samaria. Ya lo habíamos leído recién. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando creyeron Felipe. Dale, decilo. Pero ¿cuándo? Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está. El testimonio de Felipe, lleno del Espíritu Santo, ese hombre predicaba y bautizaba, hombres y mujeres. Esto nos muestra también que los samaritanos primero Oían. Luego entendían, aceptaban y después se bautizaban. Ahí está. Ahí está. ¿Vieron qué lindo que está el cuestionario este? Sí, lo tienen que llenar, ¿eh? Tienen que estudiar. Como vemos entonces, toda persona primero debe haber oído, entendido, creído, aceptado, y a continuación arrepentirse y entender el mensaje de salvación antes de ser bautizado. Esto se hace antes. Por eso yo insisto en que las personas que se quieren bautizar tenemos que hablar antes. Yo me voy un par de días antes para tener charlas con ustedes, poder hablar, poder ver. Hay algunas iglesias que en esa charla previa le prohíben a algunas personas bautizarse, qué sé yo, si no están casados legalmente, si están, no sé, distintos motivos. Yo entiendo, por lo que estamos leyendo y estudiando, que si una persona oye, yo le predico el Evangelio, entiende, se arrepiente y decide empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios manda, yo lo tengo que bautizar. No le puedo decir, no, primero arregla todos tus problemas, paga todas tus deudas y después vení. No, yo te bautizo. Y empecemos a caminar con Cristo. Ahora, casarse es otro tema. Que algunas iglesias mezclan las dos cosas y no lo dejan bautizar si está divorciado, si qué sé yo. Ese es otro tema, porque en el casamiento hay algo legal, hay herederos, hay hijos o hijas que pueden reclamar. Yo estuve leyendo ayer y antes de ayer el Código Civil de Perú, y ahí dice que la bigamia es
delito. Una persona puede ir preso por bigamia. Entonces, no se puede casar una persona que no resolvió su tema legal primero. Tiene que ser soltero, viudo o divorciado. Y la ley de Perú lo acepta. Hay otros países que no. Pero para Perú esa es la condición del casamiento. Podemos dar una bendición a una pareja que hace 20 años que están conviviendo, pero que no están casados porque hay un impedimento legal. Y yo creo que sí, la podemos bendecir, pero no es casamiento, es bendición. Es aceptar una situación de hecho que está a través del tiempo, pero eso no es casamiento, porque el casamiento implica un contrato legal, y no se puede hacer un contrato legal porque hay un impedimento. ¿Se entiende? Sí. Bueno, de todas maneras, vamos a analizar cada caso en particular para ver cómo podemos darles una bendición. De todas maneras, el casamiento que vale para la ley es el civil, no el religioso. Pero bueno, estamos en eso. Seguimos adelante. Además, nos indica que los que no entienden ni aceptan el Evangelio por voluntad propia no son aptos para ser bautizados. Si hay una persona que me dice, yo no creo, bueno, entonces no te bautices. ¿Para qué te vas a bautizar si no crees? Mejor seguí asistiendo a la iglesia, vení, escuchá, participá de los cultos, de los estudios, pero no te bautices, porque hasta que vos no creas y no quieras obedecer a Jesús, entonces no te podés bautizar. Muy bien. A ver, alguien que me lea lo que sigue mientras yo me tomo la agüita. Por tanto, los únicos candidatos al bautismo son los creyentes en Cristo Jesús. bueno, muy bien. Acá está, esto yo lo dije hace un ratito, pero lo vamos a leer. La etimología de la palabra bautizar arranca de su original griego baptizo, cuyo significado es sumergir, teñir, sepultar, meter en agua, zambullir. Así lo practicaron y enseñaron los apóstoles, sus discípulos y los primeros llamados padres de la Iglesia. Aún en la época de la Reforma, así lo entendían Calvino, Campbell, Chalmers y muchos otros, quienes sostienen que el significado real del término bautismo como sumergir y sepultar es el sentido auténtico que las Escrituras le dan. Romanos 6:3. A ver, ¿cómo dice Romanos 6:3 y 4? Amén, pastor. Adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Bien, muy bien. Esto es muy clarito, muy clarito. Todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. O sea, piletita o río, no importa. Yo me sumerjo en el agua. Cuando me sumerjo es un símbolo de Muerte. Muerte. Cuando salgo del agua es un símbolo de Nueva vida. De vida, resurrección. O sea, muerto a la vieja vida, resucito con Cristo. Eso quiere decir, muerto a la vieja vida, resucito con Cristo. Eso es lo que está muy clarito. Sepultados con Él para muerte, por el bautismo, y como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva,
Tenemos una vida nueva. Colosenses dice lo mismo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Levantó de los muertos, muy bien. La Iglesia cree y sostiene que el bautismo debe ser hecho por inmersión. Inmersión. El otro día una hermana me preguntaba, ¿qué quiere decir inmersión? Inmersión es sumergirse, meterse adentro del agua. Le hacemos tapar la nariz para que no le entre agua por la nariz. Ahora van a ver un bautismo, les voy a mostrar ahora. Bueno, muy bien. El bautismo es un acto de obediencia, dice acá el B. Muerte y sepultura ya lo dijimos. Es un acto de confesión exterior y público de una realidad interior y personal. Es exterior y público. Miren, hay países, supongo que todos saben que hay más de 200 países donde se persigue a los cristianos, inclusive se los mata por predicar el Evangelio, y no se pueden bautizar públicamente. Entonces buscan la forma de hacerlo. Miren, allá en Rusia nos mandaron unos videitos que no se pueden pasar porque no se lo puede deschavar la cara a la gente, pero yo los he visto hacer un agujero en un lago, en el hielo, y bautizarlos en el hielo, en el agua congelada, meterlos y sacarlos y bautizarlos, y gran fiesta de la iglesia en ese momento. Ahora, si en ese momento aparece alguien de la policía o del ejército por una denuncia, por lo que sea, a esos que se están bautizando los matan a todos. Es terrible, queridos, terribles. Y esto es una señal de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que no me confiese delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. O sea, ¿vale la pena bautizarse, sí o no? Es confesarle a la gente que Cristo murió por mí, que yo lo acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Bueno, Romanos 10:9. Este es el versículo que nos dice que el señorío es más importante que la salvación. ¿Cómo dice Romanos 10:9? A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Creer, confesar que Jesucristo es el Señor. El señorío de Cristo está por encima de todo. Primero yo confieso con mi boca, lo digo públicamente, Jesús es el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Lo creo de todo corazón. Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos. Entonces, como consecuencia, soy salvo. ¿Entendió? Sí. Bien, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es la ceremonia normal de incorporación al cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia. Y ahí hay 3 pasajes que hablan de eso. Finalmente, el bautismo, como fue ordenado por el Señor, debe ser oficiado por un creyente maduro, reconocido, ordenado por la Iglesia, también practicado y hecho en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, siendo testimonio público de la incorporación como miembro de esa iglesia local. Y acá hay 4 preguntitas que se las vamos a hacer el día del bautismo. ¿Qué significado tiene para mí el bautismo? Es un acto, a ver, ¿quién lo va a contestar que no haya, en lo posible que no haya hablado? Mejor, ¿eh? Es un acto de obediencia a un mandato
Es un acto de obediencia, pastor. Muy bien, Sí. sí, Fortunata, es un acto de obediencia. Segundo, es un acto de confesión externa de lo que ya pasó interiormente. muy bien, perfecto. Yo estoy diciéndole al mundo, yo creí en Jesucristo. Tercero, ¿cómo dice? Es un acto De identificación. Es un acto de obediencia. Es un acto de identificación, muerto a la vieja vida y renacido a una nueva. muy bien. Y por último, es un acto de Proclamación. proclamación. Yo estoy proclamando. Miren, aquí tenemos curso de bautismo, dice ahí. El bautismo por inmersión en la Iglesia Católica. Si yo tengo acá un ejemplar del Catecismo Católico. En el Catecismo Católico figura el bautismo por inmersión, pero ellos después, con el tiempo, cuando empezó la Iglesia a unirse con el Estado, ya en los primeros años, hubo un emperador que dijo, bueno, yo acepto a Cristo, yo me bautizo, pero quiero que todo mi ejército sea cristiano. Y entonces empezó a bautizar a todos los soldados en masa. Y claro, cuando quisieron bautizar a todos por inmersión, lo primero que hicieron fue unos piletones gigantescos. Yo los vi una sola vez y nunca más los pude volver a encontrar. Pero yo vi en una revista vieja que se llamaba Enciclopedia Estudiantil, esos bautisterios gigantescos, como piletas de natación, y entonces ahí los soldados entraban de a 50, de a 60, no sé, entraban, se bautizaban, salían. Otros 50, entraban, se bautizaban, salían. Pero eso fue muy complicado, porque eran muchos soldados, y cumplir esa orden del emperador era terriblemente difícil. Entonces inventaron el echarle un chorrito de agua en la cabeza. Inventar la aspersión, eso se llama bautismo por aspersión. Y entonces bautizaban a los soldados y le echaban un chorrito de agua en la cabeza. Y después, ¿a dónde los mandaban? A ver si alguno sabe. Con una cruz roja acá en el pecho. No sé, no sé. A recuperar el Santo Sepulcro, a la guerra, los mandaban a la guerra, los mandaban a matar gente después de bautizarlo. O sea, un error, pero garrafal total desde el principio. Y este es uno de los bautisterios originales de allá de los primeros, donde se bautizaba por inmersión. Miren, este es otro. Ahí dice, este es otro. Este es tan grande esto, que se supone que ahí adentro lo tenían que meter completo, porque entraban 2 personas ahí adentro. En la primera iglesia, este es otro bautisterio que quedó como señal, Basílica Paleocristiana, Baptisterio, Piscina Bautismal. Acá se bautizaba también por inmersión. Bautismo en iglesias evangélicas. Acá tenemos un bautismo practicado por una iglesia bautista. Y este último que les voy a mostrar aquí es en Lahore, Pakistán, en el año 2013. Este que está aquí a la izquierda es nuestro apóstol. Y este que está aquí a la derecha es Shaukat, que es un hermano muy querido de allá de Lahore, Pakistán, que si Dios lo permite, el año que viene nos va a venir a visitar, va a estar acá en Argentina. En este lugar no es una iglesia, esto es un lugar donde se fabrican ladrillos y otras cosas. Entonces el chorro de agua que llena esa pileta, ahí se mete la gente y se mojan todos completo. Esta chica está saliendo del agua. Y ahí entonces ellos bautizan porque no tienen otro lugar donde haya tanta agua. Amado Señor y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos enseñas. El acto de obediencia
el arrepentimiento, el reconocerte como Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das cada domingo para aprender de esa manera, poder estar firme en tus caminos. Y te pido que bendigas a cada una de las personas, de los hermanos aquí presentes en la reunión y a los que no pudieron. Te pido, Señor, que abras los ojos de nuestros entendimientos, como dice en las Sagradas Escrituras, que nos des sabiduría. Señor, bendice a nuestro hermano pastor, a su esposa, Susana, que está resfriada. Bendice a su familia, bendice a cada uno, Señor. Te damos gracias, papá, y nos despedimos de este Zoom hasta el domingo, pero que vos estás todos los días con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén.